El Ejército Republicano Irlandés, IRA, también llamado Ejército Republicano Irlandés Provisional, fue una organización paramilitar que buscaba el establecimiento de una república, el fin del dominio británico en Irlanda del Norte y la reunificación de todo el territorio irlandés. La historia del conflicto armado en Irlanda del Norte dejó un saldo de más de 3.500 personas muertas en un periodo de 30 años. A medida que avanzaba la década de 1970, los disturbios se hicieron más comunes en Belfast y Derry. Aumentaron los atentados con bombas en lugares públicos, tanto por parte de los unionistas como por parte de los republicanos, y ambas partes del conflicto perpetraron atrocidades violentas y mortales. El 30 de enero de 1972, el conflicto alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando el ejército británico disparó contra manifestantes católicos por los derechos civiles en Londonderry, matando a 13 personas e hiriendo a otras tantas. El incidente, que se conoció como el Domingo Sangriento, contribuyó a un aumento del reclutamiento del IRA provisional. En total, más de 480 personas murieron como resultado del conflicto en Irlanda del Norte en 1972, que resultó ser el año más mortífero de la época Troubles. Dentro del total, había más de 100 víctimas mortales del ejército británico, ya que el IRA intensificó su ataque en contra de los militares. A partir de mediados de la década de 1970, el IRA cambió el énfasis de su larga guerra, pasando de los enfrentamientos directos con las tropas británicas a operaciones secretas de menor escala, incluyendo el bombardeo de ciudades en Gran Bretaña y un cambio de táctica que los militares británicos describieron como un cambio de insurgencia a terrorismo. Del mismo modo, los grupos unionistas comenzaron a poner bombas en Irlanda, provocando que del 74 al 76 murieran unos 370 católicos y 88 protestantes entre la población civil. En 1976, la apertura de la prisión Mace, especialmente diseñada, supuso un cambio en el tratamiento de los reclusos del IRA, que pasaron de ser prisioneros de guerra a ser delincuentes comunes. El gobierno de la recién elegida primera ministra Margaret Thatcher se negó a ceder, incluso ante las huelgas de hambre de inicios de los 80, que provocaron la muerte de 10 presos, entre ellos Bobby Sands, que había ganado un escaño en el Parlamento británico mientras estaba encarcelado. La elección de Sands ayudó a convencer al Sinn Féin, que entonces operaba como brazo político del IRA, de que la lucha por la unificación debía llevarse a cabo también en las urnas, además de con las armas. En 1997, el Sinn Féin fue acogido de nuevo en las conversaciones, que ahora incluían a los gobiernos británico e irlandés. Estas conversaciones condujeron al Acuerdo del Viernes Santo o Acuerdo de Belfast, alcanzado el 10 de abril de 1998. Este acuerdo histórico preveía la creación de una Asamblea de Irlanda del Norte, con reparto de poderes, establecía un acuerdo institucional para la cooperación fronteriza entre los gobiernos de Irlanda del Norte e Irlanda, y sentaba las bases para una consulta continua entre los gobiernos británico e irlandés. En 1993, el primer ministro británico, John Major, y el jefe de gobierno irlandés, Albert Reynolds, emitieron la llamada Declaración de Downing Street, que establecía un marco para las conversaciones de paz entre todos los partidos. El día 10 de abril de 1998, coincidiendo con el Viernes Santo, se firmó en Reino Unido el acuerdo del mismo nombre que ponía fin a más de 3 décadas de guerra interreligiosa y política entre los separatistas católicos de Irlanda del Norte, encarnados en el grupo paramilitar, el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, y los protestantes unionistas con Reino Unido. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de la República de Irlanda y del Reino Unido, a quien pertenece Irlanda del Norte, además de ser refrendado por el pueblo de las dos Irlandas. Más de 3.600 personas habían muerto en el conflicto.